Bien. Los grupos son las columnas de la tabla periódica y se designan con los números romanos 1 a 8. Los grupos se encuentran divididos en los subgrupos A y B y tierras raras, que no se enumeran. El número romano representa la valencia del grupo o el número de electrones en el último nivel. Ya eso lo había leído. Bien. Los 8 grupos se dividen de la siguiente manera. Grupo 1A o metales alcalinos. Eso lo van a subrayar. Todos los grupos que están en negrita lo subrayan. Se caracterizan por presentar un electrón en su capa más externa. Su notación es NS. Por ejemplo, está en el sodio. Ahí vemos que su último número de la configuración electrónica es S1. Dice, son blancos en comparación con los otros metales y su color es blanco. Plata. Tienen baja densidad, bajo punto de fusión y ebullición y son buenos conductores de calor y electricidad. Reaccionan rápidamente al exponerlos al aire y al H2O. Eso lo subrayan. Como la definición. Por ejemplo, los metales alcalinos, cuando reaccionan con el H2O, forman compuestos llamados hidróxidos o bases. Estos elementos no se encuentran libres en la naturaleza. Cuando forman compuestos, pierden su única electrón de valencia. Grupo 2A o metales alcalinoternos. La distribución de los electrones en el nivel más externo corresponde a NS2. Por ejemplo, el magnesio. Ahí vemos que termina en 3S2 y el calcio también termina en 4S2. Son más duros que los del primer grupo. Tienen las mismas propiedades metálicas, pero cuentan con mayor densidad y punto de fusión y ebullición más elevado. Cuando forman compuestos, pierden sus 2 electrones de valencia. Su reactividad crece a medida que aumenta su tamaño. Del calcio hacia abajo reaccionan con el agua a temperatura ambiente. Se oxidan rápidamente al contacto con el aire para formar óxidos, hidróxidos o carbonatos, con excepción del berilio y el magnesio, que forman una capa de óxido que protege el metal interior. Van a subrayar, se oxidan rápidamente al contacto del aire, que forman óxido, hidróxido y carbonatos. Grupo 3A o elementos terreos. Su notación más externa es NS2NP1. Por ejemplo, el aluminio. Y vemos la configuración electrónica es 3S2, 3P1. Y el galio es 4C2 y 4P1. Bien. Su configuración externa lo hace similar a algunos aspectos, pero en general hay contraste debido al que el pequeño tamaño del boro y a la aparición de los orbitales en el galio. Bien, ahí no van a subrayar nada. Vamos al que sigue. Grupo 4 o familia de carbono. Su notación externa es NS2NP2. Por ejemplo, el carbono, esta familia está constituida por carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Eso lo subraya. Grupo 5 o familia del nitrógeno. La distribución de su nivel más externo es NS2NP3. Por ejemplo, el nitrógeno. Todos los elementos de este grupo, con excepción del nitrógeno, son sólidos a temperatura ambiente. El nitrógeno existe en forma de moléculas N2. El fósforo y el arsénico forman moléculas tetraatómicas, P4 a S4. Grupo 6 o familia del oxígeno. La notación de su nivel externo es N2S2NP4. Por ejemplo, azufre, que termina en 3S2, 3P4. Este grupo está conformado por el oxígeno, el azufre, el selenio
el telurio y el polonio. El oxígeno posee propiedades muy diferentes a las demás elementos del grupo. Una característica de este grupo es que alcanza un estado de oxidación 2- al ganar 2 electrones y conseguir la configuración del gas noble. Subraye eso. Grupo 7A o familia de los halógenos. Su distribución electrónica externa es NS2NP3. En ejemplo tienen al cloro. Este grupo está formado por el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Los halógenos reaccionan fácilmente con los metales alcalinos del grupo 1 y los alcalinoterros y los terreos para formar sales. Y el último grupo, que es el grupo S8, que está formado por los gases nobles, tienen completo su nivel más externo. Todos cuentan con 8 electrones en su último nivel de energía, excepto el helio, que tiene 2. El helio se halla en este grupo porque el único nivel que contiene se encuentra completo en la figura 8. Ahí lo ven en la figura 8, que es el globo aerostático que se ve ahí, que para eso se utiliza el helio, ¿no? Para soplar globos. La notación del nivel más externo para este grupo es NS2NP6, que es, por ejemplo, el argón. Los gases nobles se caracterizan por su poca radiactividad y se hallan al final de la cadena periódica. Los elementos de este grupo existen como átomos simples en todos los estados físicos, difícilmente forman moléculas. Los pocos compuestos que se conocen de los gases nobles son los fluoruros y el óxido de xenón y criptón. Eso lo subrayan, los pocos compuestos que se conocen. Los gases nobles no forman compuestos casi nunca con ningún otro elemento. Bien, vamos a ver la ventaja de la tabla periódica y terminamos. Ya el próximo ejercicio es la propiedad física y química de los elementos hacia adelante. Bien, ventaja de la tabla periódica moderna. Van a subrayar de ahí 3 que quieran aprenderse. Yo la voy a leer todas igual. De izquierda a derecha, un periodo, las propiedades físicas cambian de metal a no metal. Mientras que de arriba hacia abajo, en un grupo principal, los elementos aumentan su carácter metálico. Bien, si ve la tabla periódica de izquierda a derecha, va a cambiar de metales a no metales. Y si mira de abajo hacia arriba, se van a volver más metálicos cada vez que sea más bajo. Todos los elementos, los subgrupos son metales. Los grupos de elementos similares son fáciles de hallar. Por ejemplo, los no metales se localizan al extremo superior derecho de la tabla. Extremo superior derecho. Los metales ligeros se localizan en la parte superior izquierda. Los metales pesados están en la parte inferior central de la tabla. Los metales más activos se encuentran en la parte inferior izquierda, en los grupos 1A, 2A y 3B. Y los no metales más activos se encuentran en el extremo derecho de la tabla, en los grupos 5A, 6A y 7A. Los elementos de transición, que son metales con más capacidad de combinación, se localizan en la parte central, o sea, en la mitad de la tabla. Esos son los que usted ve en la mitad de la tabla, que tienen un solo color. Esos son los grupos B. Las propiedades de un elemento puede predecirse más fácilmente a partir de su posición en esta tabla que en los anteriores. Bien, hasta ahí es la parte teórica. Vamos a ver la parte práctica. Vamos a abrir el Word. La práctica va a ser de la siguiente manera. Yo voy a copiar el símbolo del elemento primero y usted me va a decir qué nombre tiene, magnesio. Me va a indicar en qué periodo está el magnesio y en qué grupo pertenece. Bien, déjeme poner las indicaciones. Voy a empezar con 10 elementos primero. Esa es la primera parte.
Profesora, buenos días. Tengo una consulta, mire. ¿Qué es lo normal en una empresa? ¿Cuántas veces se puede? ¿Cuánto es lo normal que se puede en una empresa cambiar de cabello? ¿La cantidad no importa o sí que importa? La cantidad de veces que se tenga que cambiar la cabello. La cabello se cambia cada vez que sea necesario. Siempre y cuando no se desvíe totalmente de los tratamientos. Bien, van a hacer eso primero, pues. Practicar 10 y 10. Terminan eso y practicamos. Hierro. Correcto, hierro. ¿En qué periodo está y en qué grupo pertenece? Periodo 4 y en el grupo V3. No sé qué es eso, profesor, pero sí. Periodo 3. Hierro, grupo 4, periodo 8, periodo 4, grupo 8. Voy a ponerle el número si quiere, no es necesario que me lo escriba en romano para que no sufra. Cobalto es el 2. ¿En qué periodo está? En el 4. Grupo 8. malo. ¿Seguro que está en el 8? Bien seguro, profe. ¿Todos están de acuerdo con Doriani? El grupo 9. Gracias, grupo 9. El grupo 9. Oh. TC, Tecnesio. Si no me equivoco, no estoy viendo la tabla. Tecnesio, grupo 7, periodo 5. ¿Verdad? Sí. RH. RH es... RH yo tengo que... Grupo 2 y periodo 5. Ajá, grupo. Grupo 2 y periodo 5. Periodo 2. Grupo 2. El rodio está en el grupo 2. No, el grupo. No está en el grupo 2 ni por ahí. Sí, a mí me sale acá en El el que el grupo 2. tecnesio, en grupo 7. Grupo 7, mire eso. Yo pensé que estaba hablando del... Estoy hablando del rodio. Vamos Bueno, a en ver. el
En el grupo 8. Vamos a No. ir. Ay, Dios mío. RH, Rodio. Aquí está. Pasó con mi lápiz a anotar. No me sale. Aquí está el Rodio, ¿eh? Grupo 9 dice aquí. Periodo 5. ¿Ya? Anótelo. Después del Rodio que sigue, voy a dejar la tabla aquí. ¿Qué sigue? ¿Qué símbolo dice? Me deja aquí. Profe, porque sepa que a mí no me dio esa cosa de que rodio en el grupo que usted puso. A mí me dio en el grupo 8 porque mi tabla periódica dice 8, así que no sé. Pero dice 8B o 8A. Nada más dice la V y los 3 palitos. Recuerde que los elementos que están en el medio de la tabla pertenecen al grupo B. Entonces, ¿qué pasa? Hay tablas periódicas, nada más ponen 8. Si se da cuenta, el 8 se va a repetir. ¿Qué pasa? La tabla periódica que yo le estoy enseñando, ella cuenta los grupos como si fueran 17 grupos, si no me equivoco, 17 o 18 grupos, que es lo que se ve ahora. ¿Bien? Lo que usted va a hacer es que va a copiarme estos números que están aquí en su tabla. ¿Bien? Los grupos, los grupos, porque los periodos sí no van a variar, los periodos son 7. Bien, pero los grupos, si se dan cuenta, él tiene 18 grupos. Usted tiene 18 grupos, pero de otra manera, él lo divide en grupo A y grupo B. ¿Ya? Así que para no complicarle a usted que me va a poner grupo 8B, grupo 8A, mejor usted póngame todos los numeritos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, hasta 18. ¿Ya? Para que usted no sufra eso de que no sabe cuál es el grupo, así que cópielo ahí sobre la tabla periódica, así mismo como está, los numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, para que se le haga más fácil, porque si no, le va a pasar eso como dice Doriani, sí, puede ser el grupo 8, pero es el grupo 8B, o puede ser el grupo 2, grupo 2B, grupo 1B, no es lo mismo que el grupo 1A, ahí es donde está el conflicto, ¿bien? Cópielo. Profe, ¿no puede mandar esa tabla periódica por Meret? No puedo. Porque eso es una imagen de Wikipedia. Yo tomé capture, profe. Déjeme ver si le hago capture o la copio y la pego en Word y se la mando. ¿Ya? Para que la tenga, pues. Bien. Vamos a dejarlo hasta ahí porque tengo clase con el otro grupo. Profe, yo la tengo descargando, la puedo mandar solo por el grupo y ya, la agarran ahí. Bien, si quiere lo manda al grupo de WhatsApp, pues para que todos lo tengan.